Hacer ejercicio te ayuda a mejorar tu salud física y mental. Es fundamental comprar un buen equipo en un lugar de confianza que tenga variedad y las mejores marcas. Entrená en casa. Vení a probar tu equipo a nuestras sucursales. Abrimos sábados y domingos. Te esperamos. www.lacasadelfitness.com. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué nos levanta y nos lleva hacia lo nuevo? ¿Qué nos hace mejores? ¿Qué nos divierte? ¿Qué nos conmueve? ¿Qué nos impulsa a querer saber más? A buscar más allá de lo que conocemos. ¿Qué es lo que nos hace crecer y nunca dejar de buscar? Encontramos en cada principio un desafío. En cada paso que damos, una forma de construir lo que viene. Porque vamos hacia adelante. Porque vemos siempre un nuevo horizonte sin fronteras. Porque siempre podemos aprender más, superarnos. Todos los días son una gran oportunidad para acercarnos un poco más a lo que queremos. En Exo sentimos pasión por la tecnología desde hace más de 30 años. Ahora y siempre. Exo. Hacer ejercicio te ayuda a mejorar tu salud física y mental.
Es fundamental comprar un buen equipo en un lugar de confianza que tenga variedad y las mejores marcas. Entrená en casa. Vení a probar tu equipo a nuestras sucursales. Abrimos sábados y domingos. Te esperamos. www.lacasadelfitness.com. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a todos a una segunda edición de este ciclo de conversatorios que hacemos y que organizamos, mejor dicho, entre las universidades San Pablo CEU de España, Universidad Benemérita Autónoma de Puebla, Santo Tomás de Temuco, Chile, Instituto Universitario CENIC, FIVALE, Área Andina, Instituto Universitario del Sur, Minas Gerais, Universidad de Salvador, Universidad de Flores y la Universidad Abierta Interamericana. Le damos la bienvenida. Ahora no voy a presentar a la disertante, mi idea era solo agradecer, presentar sí a la panelista Carolina Papazian, que va a ser quien va a moderar la charla, que va a presentar a nuestra disertante, a quien agradecemos mucho su participación. Y por último agradecer, como siempre, a quienes nos acompañan y nos ayudan a que todo esto sea realidad: Kinesthetic, Profit, Exo, Home Travel, Demix, Hogax y la Casa del Fitness. Así que muy buenas tardes, bienvenidos a todos, muchas gracias. Caro, te dejo con Ángeles. Ángeles, muchas gracias por estar. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Buenas tardes, María de los Ángeles, buenas tardes a los invitados. En esta oportunidad vamos a escuchar la disertación de la licenciada. La idea, María de los Ángeles, es que la disertación dura entre 45 y 50 minutos, y después brindar a los participantes entre 10 y 15 minutos para que expongan cualquier pregunta que quieran realizar. Así que, bueno, vamos a dar comienzo a la charla. Va a estar a cargo de la licenciada María de los Ángeles Ciarelli, licenciada en Kinesiología y Fisiatría, recibida de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Comisión de Fisioterapia Cardiorrespiratoria del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Madrid, forma parte del equipo de fisioterapia del Club Tenis Alameda, en Madrid también, y es responsable del servicio de fisioterapia de Savia Fisioterapia. Licenciada, cuando guste, iniciamos la disertación. Y bienvenida. Hola Carolina, bueno, encantada de estar aquí compartiendo este ratito de la tarde, que para ustedes es invierno, para nosotros es verano, pero qué bien poder estar juntos. Me emociona también sentir este acercamiento, aunque sea a través de este medio, a través de las publicidades y todo eso tan bonito que tiene Argentina. Bueno, vamos el encuentro de hoy, ¿sí? Es para hablar sobre un programa que llevamos a cabo en
en la consulta, en la clínica donde trabajo, y es un programa innovador, novedoso, y por eso queríamos hacer eco y repercusión a través de los medios que nos estáis ofreciendo, con la intención de ver un poquito al paciente desde distintas ópticas, desde distintos prismas, ¿sí? Yo, como bien lo dijiste antes, soy miembro de la Comisión de Cardiorrespiratoria del Colegio Profesional de Madrid, de fisioterapeutas, y bueno, tengo una sensibilidad especial por todos los temas inherentes a lo respiratorio, a lo cardíaco, ¿sí? Y todo en los tiempos, sobre todo en los tiempos que corren, donde esos sistemas están tan afectados junto a otros, y creo que vale la pena difundir y tener un seguimiento en los pacientes con una mirada un poco más profunda. Si bien en la consulta donde trabajo, al ser un club deportivo, es un club de tenis, tengo muchas lesiones musculoesqueléticas, pero desde hace algún tiempo intentamos abordar al paciente desde otra visión, con una visión un poco más global, más holística, dándonos cuenta que el paciente no es solo un tobillo, que no es solo una rodilla, que si bien el paciente llega con una lesión musculoesquelética, nosotros como personal sanitario podemos ver más allá. Y quizás no en la primera sesión, en este tipo de consultas, pero sí a medida que vamos estando con el paciente, detectamos o vemos algunas características de ese paciente que nos llaman la atención y que a lo mejor resuelve el problema de su consulta, pero puede ser un parche. Mientras que si miramos las causas que producen o que produjeron esa lesión, quizás podemos ir más lejos y abordar al paciente desde una visión global, para darle mejor calidad de vida, mejor calidad, en este caso, al ejercicio físico que está haciendo, evitar lesiones y hacer también un trabajo preventivo. Es por eso que desarrollamos este programa que voy a presentar, que lo llamamos como programa cardio, ¿sí? Y tomamos una serie de constantes vitales a través de unos registros donde el paciente es abordado de una manera diferente. Ya no solo miramos lo musculoesquelético, que es muy importante, motivo de la consulta muchas veces, casi siempre, sino que intentamos decirle al paciente algunas otras cosas que los llevan hacia a ese motivo de consulta, ¿no? Aquí ahora voy a presentar esto es una visión un poco del club, bueno, la consulta en sí, y bueno, no tiene, es una consulta en realidad pequeña, porque la mayor parte de la actividad quizás es solo lo asistencial, y me atrevería a decir todo el abordaje del tratamiento que proponemos es un abordaje no solo manual, sino aún en camillas. Se empieza a trabajar con una actividad de movimiento activo, a través del movimiento en camilla, si el paciente lo admite, ¿sí? Y si la patología motivo de consulta también lo admite. Esta es la consulta en sí. Y cuando digo que miramos el paciente un poquito más allá, empezamos a ver ese paciente que llega a nuestra consulta, qué edad tiene, ¿sí? Qué sexo, si es hombre, si es mujer, si tiene antecedentes de algunas lesiones, de qué tipo de lesiones, ¿sí? Si tiene antecedentes o factores de riesgo cardiovasculares, ¿sí? Si ese paciente que viene con una lesión de rodilla o de tobillo o una lumbalgia, que juega al pádel, que juega al tenis o al golf, observamos determinadas características, entonces es nuestra labor, por encima de todas, informarle a ese paciente que si pudiese mejorar o revertir esos factores, probablemente mejore su capacidad de ejercicio y su calidad de vida. Fue así a raíz de
de un curso que ofrecimos en el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, de rehabilitación cardíaca, donde hice el primer contacto con esta visión del paciente, de mirar al paciente por dentro, de que el paciente no es solo rodilla o tobillo, y que todos, desde el punto de vista donde estemos, podemos hacer una visión en estas áreas. Así empezamos a mirar, estos son los factores de riesgo no modificables, la edad del paciente no se puede modificar, si tiene más de 65 años probablemente está más expuesto que otros pacientes, si tiene antecedentes de infartos o de anginas de pecho del padre o algún antecedente familiar, está más predispuesto. Las mujeres, ¿por qué decimos el sexo? Porque la mujer está, por un tema hormonal, está más protegida, por eso hay más infartos y más enfermedad cardiovascular en hombres que en mujeres. La mujer hasta la edad de la menopausia está relativamente protegida, siempre y cuando otros factores de riesgo no se añadan, y porque cada factor de riesgo se va potenciando. Y después hay una serie de factores de riesgo que son los factores de riesgos modificables, que estos no van a hacer que la enfermedad se produzca en sí, pero sí la condicionan o la predisponen a que pueda ocurrir. Si ese paciente con la lesión musculoesquelética o el motivo de consulta que traiga tiene hipertensión arterial, fuma, intentamos, si el paciente decide y accede que quiere entrar en el programa cardio, entonces ahí le pedimos la analítica, que casi siempre tienen analíticas del médico, le pedimos que vaya a su médico de cabecera y que lo hable un poquito con él, y sobre todo si tiene lesiones musculoesqueléticas a repetición, porque a veces vienen con un desgarro de aductores, casi siempre el miembro inferior, ¿sí? Los factores de riesgo no modificables, diabetes, obesidad, ¿sí? El sedentarismo, y otros como las enfermedades vasculares periféricas, el estrés, si ese paciente está estresado. También observamos si ese paciente que nos llega ahora ha pasado por el COVID, si el COVID le ha dejado secuelas, ¿sí? Si él siente que entrena o hace ejercicio diferente ahora que lo que hacía antes. Y entonces tenemos una visión bastante más amplia. Intentamos desde todo punto de vista educar o informar al paciente que lo más importante es la actividad física, ¿sí? Que no tiene que dejar de hacer ejercicio dentro de un margen de seguridad, no un ejercicio descontrolado, y sobre todo si observamos determinados síntomas, no observamos que el paciente viene, que está disneico en reposo, entonces son cosas que nos llaman la atención, y mientras vamos atendiendo el motivo de consulta, nuestra visión está de una forma más amplia, con otro prisma. La inactividad física es la principal causa de obesidad, ¿sí? Y el ejercicio físico mejora todos los factores de riesgos, ¿sí? Siempre haciéndolo con un profesional que esté informado y que sepa valorar a ese paciente de una manera muy rigurosa, ¿sí? Para evitar algún episodio desagradable, o nosotros somos fisioterapeutas o kinesiólogos, intentamos que el paciente esté controlado, cuidado y asesorado de la forma que tiene que entrenar, sobre todo a la hora de que estamos haciendo un poco prevención, ¿sí? Y aquí es cuando nos sumergimos. Voy a hacer un breve pantallazo de lo que es la rehabilitación cardíaca en sí. La rehabilitación cardíaca consta de varias fases. En el sitio donde yo tengo la consulta, atendemos la fase 3 de la rehabilitación cardíaca, porque en la fase 1 es cuando el paciente ya pasó o ya tuvo un episodio cardíaco, y ya con sus intervenciones estuvo ingresado, fue dado de alta, ¿sí? Esto sobre todo también lo hacemos porque hubo varios episodios de infartos de miocardio en los deportistas del club donde tenemos la consulta. Entonces decidimos hacer un tema educativo, preventivo, para asesorar a esos deportistas de la mejor manera de hacer el ejercicio.
La fase 1 es la fase que está ingresado, ahí ya empieza el fisioterapeuta o el kinesiólogo a intervenir para evitar la formación de escaras, para evitar trombos. En la antigüedad se dejaba al paciente en reposo, ahora inmediatamente la cirugía, cuando el cardiólogo o el cirujano dan el visto bueno de que sus constantes vitales están evolucionando bien y todo eso, ya empezamos con las movilizaciones que admita ese paciente, no lo dejamos quieto, ¿sí? Y si lo podemos sentar, mejor. Una vez que el paciente es dado de alta, empieza a ir de forma ambulatoria a un hospital de referencia, un centro de rehabilitación de referencia. Va a hacer un entrenamiento de acuerdo a la patología que tuvo, de acuerdo a cómo está el estado clínico general de ese paciente. Este tipo de programas, la fase 2, dura entre 6 y 12 semanas, ¿sí? Algunas cosas han variado un poquito después del COVID. Este es el programa que presento yo, es un programa que se desarrolla en el Hospital La Paz, porque es donde yo me formé, y bueno, es un programa validado, ¿sí? La rehabilitación cardíaca tiene una evidencia científica 1A, ¿sí? Entonces seguimos todos unos objetivos y unos protocolos establecidos, ¿sí? Determinados, donde nada es anárquico, sino que intentamos seguir unas pautas. Los programas en general van a tener una parte, en la fase 2 hay un equipo multidisciplinar, que generalmente está el médico cardiólogo, aquí en España está el médico rehabilitador, el fisioterapeuta, el enfermero o enfermera, si es posible puede haber nutricionista en algunos equipos y psicólogo. No todos los equipos tienen todo, sí lo básico que tiene que ser el cardiólogo, el rehabilitador y el kinesiólogo, fisioterapeuta y la enfermera. Los demás profesionales sí están muchísimo mejor, porque asesoran mejor, porque casi siempre ese paciente que tuvo un episodio cardíaco o que tiene factores de riesgo predisponentes o una enfermedad cardiovascular, entonces va a tener seguramente una dieta descontrolada, no hace ejercicio o hace mal el ejercicio que está haciendo. Entonces se abordan todos los parámetros, sobre todo para informar a ese paciente de qué manera tiene que revertir esos factores de riesgo, que sobre todo para evitar que se repitan el episodio y que pueda cambiar su calidad de vida. Muchos pacientes sienten que empiezan a nacer de nuevo, y eso es muy bonito una vez que consiguen hacer ese cambio. Primero lo recibe el cardiólogo, la enfermera le hace las valoraciones pertinentes, y el fisioterapeuta le va a indicar la forma de hacer ejercicio. Ahora se están desarrollando también en esta fase algún tipo de programa virtual, pero siempre va a haber encuentros presenciales para poder tomar las constantes vitales, enseñarse a conectarse a la plataforma que se realizan, las mediciones, y sobre todo este tipo de programas hacen fundamental hincapié, y eso lo mantenemos en la fase 3, ¿sí? En las charlas educativas. Es importante que el paciente para generar la adherencia del paciente, que el paciente entienda qué es lo que le pasó, por qué le pasó y cómo y hasta dónde puede corregir que no vuelva a pasar, porque generalmente se puede corregir y se puede revertir. Este es lo que se desarrolla, se hace en fase 2, ¿sí? Los grupos están siempre supervisados, ¿sí? Los grupos de ejercicio siempre están supervisados. En una parte, según sean de alto riesgo, de bajo riesgo, según el tipo de paciente, va a estar monitorizado durante el ejercicio físico, y van a hacer un ejercicio siguiendo una forma de entrenar, y se intenta que el paciente sea consciente de sus sensaciones. Siempre se le advierte al paciente que cualquier síntoma que se aproxime a esos síntomas que le produjeron el episodio,
que lo avise. Y se les enseña a tomarse la frecuencia cardíaca, a tener, a controlar y a saber usar la escala de Borg, cuándo está en un riesgo, cuándo no, cuándo bajar, cuándo subir, ¿sí? Hacer, mientras está monitorizado, se le va diciendo al paciente cómo son sus datos, ¿no? Y si el paciente cumple y es dado de alta de la fase 2, entonces en ese caso entra en la fase 3, y esa fase, ahí es el paciente que nos llega a nosotros. Pero la fase 3, porque los programas de rehabilitación cardíaca no son programas de rehabilitación cardíaca solo de rehabilitación, sino son programas de prevención y rehabilitación cardíaca. Y entonces lo que intentamos hacer nosotros es toda esa parte de prevención. Algunos pacientes, que son los menos, han tenido algún episodio, pero en la mayoría son pacientes que vienen con factores de riesgo y con algunas patologías asociadas, que aunque no den la cara, o den la cara a través de lesiones musculoesqueléticas por sobrepeso, ¿sí? Tengo un paciente que vino con un desgarro de aductores de 120 kilos, y entonces jugaba al pádel mucho, angustiado, estresado. Si ese paciente solo nos quedamos en la recuperación del aductor y no le establecemos unas pautas, ese paciente mañana va a tener otra lesión en rodilla, en tobillo. Entonces, si estamos formados en esta área, podemos por lo menos intentar informarle. Después, si el paciente decide o no entrar en el programa, ya le damos un poquito de libertad, porque él a lo mejor lo que consulta, pero casi siempre los pacientes tienen ese sentido común, ese feeling, y a veces cuesta reconocer que hay un problema, pero si sabemos comunicarlo, casi siempre el paciente quiere mejorar, y quiere mejorar desde todo punto de vista. Yo siempre les planteo camino corto o camino largo. El camino largo es entrar en el programa cardio y modificar esos factores que le están quitando quizás calidad de vida, calidad de hacer ejercicio. Y los factores, el camino corto es ponerle un parche, se cura la lesión y vemos de qué manera vuelve a entrenar, ¿sí? Eso es un poco lo que hacemos con el paciente cuando llega a fase 3. El paciente va a hacer ejercicio, y aquí, así como en la fase 2, hay una supervisión permanente de ese paciente. Una vez que está dado de alta, aquí no requiere supervisión directa. Mi paciente puede hacer ejercicio, sabe lo que tiene que hacer, sabe su frecuencia cardíaca para hacer el ejercicio, máxima, mínima. Ahora vamos a entrar en detalle y vamos a ir planteando cómo se va conociendo a sí mismo esas variables, y esa misma capacidad de ejercicio nos da mucha información también a nivel musculoesquelético, cómo camina, cómo corre, ¿sí? Bueno, y seguimos con controles médicos periódicos, ¿sí? Y estos tipos de pacientes también se pueden atender en centros deportivos, como es mi caso, en asociaciones, en donde el paciente tenga acceso, ¿sí? Y es para toda la vida. El paciente que elige este medio de vida, generalmente el que muestra adherencia, continúa. Yo estoy hace 11 años en la consulta donde estoy, y hay pacientes que empezaron y no lo dejan. Hay mucha gente. Tengo el equipo de veteranas del Club de Tenis Alameda, que es donde estoy. Entonces, todas vienen a hacer ejercicio terapéutico 2 o 3 veces de semana, porque eso son gente mayor, de riesgo, 65, 70 años, y esas personas les da todo el complemento que necesitan a la hora de ir a competir, a la hora de estar en la pista, ¿no? Entonces es un condicionante, creo que es fundamental a la hora de querer seguir haciendo, porque el que es apasionado de un deporte no lo quiere dejar nunca. Ahí tenemos la figura de Nadal, ¿sí? que está muy cuidado. Y los principios que les decimos a los pacientes, y que generalmente tenemos cuidado en la fase 3, a la hora de hacer ejercicio,
el ejercicio físico terapéutico tiene 4 características que no las podemos saltar ni interrumpir, y le decimos al paciente que eso es clave a la hora de hacer ejercicio cuando está con nosotros y cuando está entrenando en forma independiente, ¿sí? El principio de sobrecarga, ¿sí? Tiene que saber que tiene que ir gradualmente. Al paciente se les dice cuáles son las frecuencias o la sensación de esfuerzo percibido a la que puede entrenar, y el paciente se monitoriza, siente sus sensaciones y puede ir subiendo la carga de forma progresiva, ¿sí? A un ritmo que las adaptaciones del cuerpo vayan admitiendo ese cambio y esa sobrecarga que se le está produciendo. ¿Por qué? Porque si trabajamos en una zona subumbral y la carga es muy baja, entonces ahí el paciente no siente que está haciendo nada, o es muy bonito, es confortable, pero a lo mejor no genera las reacciones metabólicas suficientes para generar bienestar, y que ese esfuerzo y ese ejercicio a la misma cantidad de ejercicio, o aumentando la cantidad de ejercicio, va a tener una frecuencia cardíaca menor a medida que va aumentando la sobrecarga. La especificidad. Los entrenamientos o los ejercicios son siempre multicomponentes. Va a haber una parte de movilización articular, va a haber una parte de ejercicio de fuerza, ¿sí? Que casi siempre es de media hora, y una parte aeróbica, que en mi caso, como muchos de los pacientes son, sobre todo en los grupos, hacen deporte, ¿sí? Entonces ahí a veces la parte aeróbica también, si le gusta bailar, si le gusta jugar al tenis, si le gusta jugar al pádel, la parte aeróbica también está un poquito cubierta con la parte de deporte. Y el principio de reversibilidad, que si lo deja, se pierde, ¿sí? Porque esto no es perpetuo, no es para siempre. Está muy bien, muy buena forma física, pero si deja de hacerlo, no pasa nada que lo deje de hacer 2 días, 3 días, 4 días. Ahora se van todos de vacaciones, aquí estamos pero generalmente el paciente que generó la adherencia a este tipo de programas no lo deja porque se siente bien haciéndolo y se siente mal si no lo hace. Entonces, generalmente intentan tirar hasta que nos vamos de vacaciones, y entonces ahí paran un poquito. Y bueno, el objetivo del programa cardio es un programa de prevención, educativo, ¿sí? De ejercicio individualizado. Se trabaje en grupo o se trabaje en forma individual, el trabajo es individualizado, se les hace una serie de pruebas. A veces se les hace, algunas pruebas las traen, si fueron al médico, al cardiólogo, y se detectan a través de la entrevista los factores de riesgo que pueden estar, cuáles y de qué forma podemos influir, y cómo van mejorando. ¿Sí? Se hace una valoración inicial, se repite a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. Ahora estos tiempos los hemos modificado un poquito este último año, porque con el COVID y a veces el paciente cuando le toca el registro está mal, o si pasó el COVID no es real lo que nos muestra, entonces intentamos que se recupere primero. Entonces la pandemia, como este programa fue ideado antes de la pandemia, ahora estamos intentando adaptarnos y hacer esta lectura de esta nueva patología, de esta nueva enfermedad que nos ha generado un movimiento a todos los kinesiólogos, a todos los fisioterapeutas, porque era algo desconocido para la ciencia, ¿no? Y para nosotros nos estamos intentando enterar bien qué es lo mejor para nuestro paciente que pasó el COVID, que quedó con secuelas, y los que no, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿A qué pacientes aceptamos que entren en el programa cardio? Por supuesto, los pacientes que vienen con una cardiopatía coronaria. Esos pacientes son la diana del tratamiento, ¿sí? Que están diagnosticados, que tienen un cardiólogo, y el cardiólogo es el primero que le dice, tienen que hacer ejercicio, pero a veces el paciente está asustado, y ante el susto prefiere no hacer nada. Entonces, si uno le da confianza, y trabaja también de forma conjunta, y va al cardiólogo, o va al neumólogo, o al especialista que le toque, o al médico de cabecera, o al médico rehabilitador, y ve que le decimos lo mismo, que estamos en la misma línea, eso al paciente le da muchísima seguridad y adherencia al tratamiento.
los pacientes que tienen factores de riesgo, por supuesto que entran en el programa, y a todas aquellas personas sanas, como es el ejemplo que planteé del equipo de veteranas, que quieren mejorar la forma física, porque van cumpliendo años, los años pasan su factura, pero quieren seguir entrenando, compitiendo y sintiéndose bien, ¿sí? El protocolo, en la entrevista inicial, se evalúan los factores de riesgo, si tienen analíticas se las pedimos, miramos cómo están esas analíticas, eso es la evaluación inicial. Después hacemos unas mediciones específicas, ¿sí? Sacamos la composición corporal, el índice de masa corporal, ¿sí? Controlamos la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno como está, y hacemos unos test que son pruebas submáximas, que las hacemos, este test específicamente si trae prueba de esfuerzo, que algunos las traen, la mayoría no, porque mis pacientes son pacientes generalmente que pueden tener factores de riesgo, pero quizás todavía no han tenido un episodio así. Entonces, ahí a través del Incremental Shuttle Test, hacemos unas pruebas donde valoramos la capacidad aeróbica del paciente y la capacidad funcional. En función de eso sacamos la frecuencia máxima que tiene el paciente. Estos test son submáximos, ¿sí? Entonces nos acercamos, a veces son muy fiables, ¿sí? Son test que están validados, ¿sí? Y para sacar la potencia muscular utilizamos la variante del test de Margaret-Calament. Aquí en España, no sé cómo están en el resto de países, porque estamos cada día un poquito más interiorizados y profundizados sobre el tema de el ejercicio físico terapéutico y hasta dónde es nuestra área con ese paciente que tiene, dónde está el límite, ¿sí? Y de que sea nuestra incumbencia cómo preparar a ese paciente para que esté dentro de una zona de seguridad y pueda hacer esos ejercicios, ¿sí? Se le entrena y se le capacita a través de la escala de Borg para ver la sensación de esfuerzo percibido. La escala de Borg, se utiliza la escala de Borg modificada porque es más fácil interpretación para el paciente que la escala de Borg. La modificada del 0 al 10 le da una sensación de soltura mejor a la hora de tener sus sensaciones, ¿sí? Bueno, como dije antes, el Shuttle Test nos va a decir la capacidad funcional que tiene ese paciente, ¿sí? Esa capacidad hasta dónde puede hacer ejercicio, hasta dónde se puede forzar, ¿sí? Y el test de potencia muscular, que es fundamental. Ahora también estos test es importantísimo en gente mayor, el tema de la sarcopenia, entonces es muy gratificante al paciente ver cómo entra a los 3 meses, cómo entra en la valoración inicial, cómo va mejorando su músculo, cómo hace las pruebas y tarda menos tiempo en subir la escalera, cómo sus constantes van cambiando, ¿no? Y estos son los registros que llevamos nosotros en nuestra consulta, ¿sí? El registro de los pacientes cardio, le decimos porque la visión hay una parte de valoración inicial, si trae pruebas médicas quedan registradas, y están los registros que se hacen en cada valoración. Si por alguna razón hace falta adelantarlos, si yo veo que un paciente que viene con obesidad va perdiendo mucho peso, entonces a lo mejor adelanto la prueba o adelanto la evaluación, porque eso lo motiva, lo hace seguir, o a lo mejor ellos mismos me lo piden, ¿sí? Y eso es muy gratificante y estimula mucho al paciente, y el paciente ve ya que no solo le estás mirando la rodilla, sino que también estás viendo la forma o qué está pasando dentro de su cuerpo, qué está pasando, si tiene una disnea, si tiene, ¿sí? Hacemos una valoración de bioimpedancia, ¿sí? Y ahí anotamos el índice de masa corporal, el músculo esquelético, el índice de grasa, y sobre todo es importante en los pacientes que tengan enfermedad coronaria o la grasa visceral, porque esa es la que puede ser problemática como factor de riesgo, ¿sí?
hacemos una interpretación de las pruebas, ¿sí? Si el paciente tiene más de 3 factores de riesgo, si yo observo que ese paciente al hacerle las pruebas le cuesta llegar a los objetivos, y entonces ahí, y tiene más de 3 factores de riesgo, que fuma, que tiene sobrepeso, que está estresado, ¿sí? A lo mejor que me trae una analítica y tiene colesterol alto, bueno, entonces en ese caso lo derivamos al médico de cabecera o al cardiólogo, ¿sí? Para que sea él el que nos indique hasta dónde puede estar cómo esté controlado con unas pruebas también específicas, ¿no? Y si el paciente viene de una fase 2, por supuesto que le hacemos las pruebas, pero generalmente el paciente que viene de fase 2 tiene las pruebas que le hacen al darle el alta, le dan una prueba de esfuerzo y sabemos muy bien, viene con pautas muy precisas. Este es el Shuttle Test, que es un test incremental, que se hace a través de unos sonidos, van aumentando y el paciente cada vez va aumentando la velocidad de la marcha, no se puede correr, solo camina, son 10 metros. A mí este test me gusta muchísimo porque me da muchísima información de mi paciente, no solo a nivel de la capacidad funcional, que es lo que valora, sino veo cómo camina, veo si claudica, veo los apoyos, veo si hay compensaciones. Entonces, como estamos haciendo los registros y lo estamos observando todo el tiempo, aquí en este test medimos la tensión arterial, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, marca unos pitidos y ahí nos va diciendo cómo va aumentando la frecuencia cardíaca. A medida que va aumentando el esfuerzo, la frecuencia cardíaca aumenta. Si ese paciente está con arritmias, entonces ahí se producen registros que dice, uy, aquí algo no está bien, porque si estás aumentando el esfuerzo y la frecuencia no va en concordancia con el esfuerzo, algo está pasando. La frecuencia cardíaca inicial, la frecuencia cardíaca final, por supuesto la disnea inicial y final, si vemos cómo acaba ese paciente, si no llega, cuando tocan los 3 pitidos, tiene que llegar a los conos. Si toca y no llega, porque no se puede correr, entonces ahí el paciente se detiene la prueba. Si tiene cansancio, otra de las cosas que tenemos en cuenta cuando decimos otros factores de riesgo, ¿qué pasa con ese paciente? A veces tienen enfermedades vasculares periféricas, ¿sí? Entonces vemos el cansancio de los miembros inferiores, cómo están sus piernas, a veces paran la prueba, pero no paran por el tema de su sistema respiratorio, cardiorrespiratorio, va bien, pero hay algo en las piernas que no les permite seguir con la prueba, ¿sí? Entonces a veces es musculoesquelética, a veces es vascular. Si es así, al médico y el médico lo deriva al vascular o a quien sea. Esta prueba es realmente, nos da muchísimos datos. Estos son los registros de la prueba, ahí valoramos todo, se repite la prueba, una es como de aprendizaje, la primera, y la segunda es la que se toman los registros. Igual se deja la de mejor tiempo. La frecuencia cardíaca cuando hace, y tendrían que ver lo bien que está, porque aún en mis pacientes deportistas entrenados, les cuesta completar la tabla. Y después, a veces, como esto nos da la capacidad, la frecuencia cardíaca máxima del esfuerzo, porque paran porque no llegan al cono cuando tienen que llegar, toca el pitido del sonido y el paciente no llega. Miramos la frecuencia cardíaca y muchas veces está muy próxima o coincide a la teórica. Siempre intentamos tener la frecuencia cardíaca teórica como para tener un referente, ¿sí? Y si trae pruebas médicas, a veces también lo hacemos y coincide o está próximo, ¿sí? Que eso es un test, la verdad que muy, muy fiable, que nos gusta. Este es el test de potencia muscular, ¿sí? Se mide la tensión arterial, la saturación de oxígeno, la frecuencia final y la frecuencia inicial. Y el tiempo que lo hace, porque a través de una fórmula se sacan la potencia, la fuerza que tiene ese paciente y cada vez mejora el tiempo. Al mejorar el tiempo, porque tiene más fuerza para subir más rápido la escalera, ¿sí? Hacemos la variante, el original va de 3 escalones en 3, que algunos pacientes lo pueden hacer, la variante tiene que ir escalón por escalón, ¿sí? La bioimpedancia, que era lo que dije antes, que medimos el índice de masa corporal, la grasa,
la grasa visceral, que si el paciente está por fuera de los valores que tenemos tablas, ¿no? Donde ese paciente con esa edad, ¿sí? Valores de referencia a los que hacemos, ¿sí? Intentamos ver ese peso, podemos calcular un peso que no es el peso ideal que marcan las tablas, sino ese peso con el que el paciente se siente cómodo y tiene capacidad, fuerza para entrenar, para hacer deporte, se siente bien. Y esto es la forma en que les pautamos los entrenamientos, porque los pacientes que están en fase 3 no necesitan supervisión directa, pero sí les indica en las clases de ejercicio que son grupales, por supuesto que esto se respeta, pero en los pacientes que hacen ejercicio, que van al gimnasio, que entrenan por sí solos, intentamos marcarles las pautas para entrenar de forma continua, ¿sí? O siempre se va a hacer una parte de calentamiento, una parte de mantenimiento, donde llegan a una frecuencia cardíaca objetivo, que eso va aumentando el primer mes, el segundo mes, siempre a medida que van mejorando su músculo, su capacidad aeróbica, esto va mejorando y la frecuencia va a ser más esfuerzo, se va a cansar menos, la frecuencia cardíaca va a estar más baja. Entonces ahí vamos poniendo unos porcentajes un poquito más altos. Y siempre se le indica al paciente que esto lo tiene que respetar al máximo, el tema del calentamiento y el tema de volver a la calma. Y también, y si no lo hacemos en forma de intervalos, ¿sí? Que también establecemos 2 frecuencias según el paciente que estemos tratando, porque no es lo mismo tratar a un deportista de 40, 50 años, que tratar a una señora de 70 años que también está, o 75 u 80, entonces también se les da unas pautas para que ese paciente, tenga la edad que tenga, siga mejorando y mantenga, si está bien, su capacidad funcional. Bueno, esto, los pacientes, esto es el resumen del programa en sí. ¿Quiénes son? Los pacientes coronarios que generalmente tienen un estilo de vida poco saludable. A lo mejor no se dan cuenta de la importancia. Todos ahora sabemos que fumar no es bueno, pero cuando le decís realmente que si deja de fumar automáticamente va a empezar a mejorar, y que a los 10 años de haber dejado de fumar va a tener el pulmón de una persona sana, entonces los pacientes van tomando conciencia, y todo eso es lo que se intenta a través de charlas educativas. En mi caso hay un tratamiento muy directo, individualizado, entonces si el paciente fuma, le hablo más del cigarrillo, si el paciente tiene colesterol, ¿sí? Es de prevención, y la fase 3 es importante que los kinesiólogos, los fisioterapeutas podamos abordar a nuestro paciente así. Tenemos herramientas, tenemos formación, conocemos cardio, conocemos los sistemas respiratorios, conocemos por supuesto el sistema musculoesquelético y mucho más, y que no nos quedemos solo con eso, sino que podemos ampliar nuestro prisma, ¿sí? Siempre los programas de rehabilitación, de prevención y rehabilitación, están ideados por equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios. En el hospital, en la fase 1 y 2, está en el hospital el equipo. En mi caso, como soy el único personal sanitario que hay en mi institución, derivo al cardiólogo, al médico de cabecera, al enfermero de referencia, al nutricionista, a todo el personal que pueda complementar eso. Y si todos pensamos lo mismo, era lo que decía antes, al paciente eso le genera adherencia y confianza, ¿sí? Y bueno, el tema que es importante, y por encima por un poco el origen que tiene este programa, es reducir los episodios cardiovasculares, porque si el paciente tuvo un episodio, no se cuida, no revierte su calidad de vida, se vuelve a producir. En el 50%, la mitad de los pacientes vuelven a tener episodios cardiovasculares, porque no lo pueden revertir, no lo pueden controlar. ¿No? A veces hay cosas que escapan a la intención tanto del profesional, que no se tiene que frustrar el profesional si no llega el paciente a adherirse al programa,
porque bueno, cada paciente también hay un aspecto psicológico muy importante, por eso es importante que en el equipo multidisciplinar haya psicólogos para abordar a ese paciente, hablar a ese paciente, y es importante que el paciente entienda desde la base sus por qué se producen esas cosas y qué está ocurriendo en su organismo. Si lo entiende, generalmente accede y va por la buena senda. Bueno, y aquí yo creo que estamos terminando con la presentación, ¿sí? Bueno, esta reflexión final que ponemos, ¿sí? Me gusta mucho a mí porque es como que los fisioterapeutas o kinesiólogos, yo soy, como dijo Carolina, soy licenciada kinesióloga fisiatra, toda mi formación de grado la hice en Buenos Aires, que fue un gusto hoy contactar con algunos docentes, ¿sí? Sabiendo que están y que seguimos en esto, pero que siempre en nuestra formación de base, ya hace tantos años, nos ponían a prueba de fuego todo la formación continua, no parar de formarnos, no quedarnos en una zona de confort, sino siempre ir más allá, porque eso nos hace sentir mejor, ¿sí? Y como profesionales. Y entonces esos fisioterapeutas que tenemos los objetivos claros, que tenemos auténtica identidad de kinesiólogos, fisioterapeutas, sabemos dónde está nuestra área, dónde está nuestro campo, y no nos vamos por ningún lado, porque esto es lo que queremos hacer, con verdadera vocación y pasión. En la vida hay que tener todo con pasión, ¿sí? Y lo que decía antes, en permanente formación. Y les voy a mostrar un video que es de lo que es la consulta y todo el trabajo que hacemos, para ver si les gusta, y después de eso pasamos, si Carolina está de acuerdo, a las preguntas, ¿sí? Vamos a poner Dale, Ángeles. el vídeo, ahí está. Y ponemos el vídeo y... Hay un clic. Ahí me fui. Volvé atrás, Ahí, Ángeles, ahí a la diapositiva y clic. Eso es. Exacto. Me parece que sale sin audio, Ángeles, así que no sé si Sale quieres sin audio. comentar. A ver, Sí. ¿por qué sale sin audio? A ver. Ángeles, tenés que ir arriba a la barra roja y verde que Exacto. tenés, ir a opciones, audio, compartir audio. Exacto. ¿Cómo, Carolina? En la parte de arriba de opciones, Sí, compartir audio. compartir audio. Sí, una barra roja que tendría que aparecer. A ver. Ahí estamos buscando.
Muy bien. Bueno, cuando veo esto realmente, la verdad que no deja de emocionarme porque es un poco todo lo que hacemos. Aquí hay competencias, se hacen torneos internacionales, sí, de hecho vienen muchos jugadores de todo el mundo y bueno, poder haber llegado a esta integración, a que la fisioterapia y la kinesiología tengan un papel preponderante es realmente, la verdad que me encanta porque cada día lo tomo con más ganas, ¿sí? Y eso es importantísimo. Bueno, muchísimas gracias, María de los Ángeles. Acá hay dos preguntas que quieren hacerte. La primera es si tienen registro de la incidencia de efectos adversos durante el tratamiento ahí en el club. Y la segunda es, ¿cuál es su opinión respecto al concepto de selección management en esta población de pacientes? La primera, no hemos tenido efectos adversos o reacciones adversas. No ha habido pacientes que muestren... Hubo un caso que al empezar a entrenar una persona mayor de 80 y pico de años, al empezar a hacer la tabla de ejercicio grupal, tuvo un episodio, pero tuvimos que llamar al SAMUR y eso, pero fue el único caso que tuvimos así, y como estaba ya un poquito, le estaban ocurriendo una serie de cosas, no había desayunado y se había olvidado de tomar la medicación, que era una paciente ya con factores de riesgo medicada. Entonces, cuando se empieza a indagar, porque perdí un poco el conocimiento y medio que estuvo ahí, que no sabíamos si era un ictus o qué, fue el único caso en el tiempo que llevamos que nos puso alerta y decir, hay que seguir cuidando, hay que controlar un poco todo eso, ¿sí? Las constantes y tener el seguimiento, sobre todo en los grupos y con la gente mayor, ¿sí? Porque la verdad que hay gente bastante, ya vieron en las fotos los grupos de ejercicio terapéuticos de la mañana, son gente mayor, que la gente que no trabaja, que puede venir a hacer su ejercicio por la mañana. A la tarde hay otro tipo de grupos. Y la segunda pregunta... La segunda, que ahí me la corrigieron un poco, es que, ¿cuál es tu opinión con respecto al concepto de self-management en esta población de pacientes, en la que atendés vos pacientes cardiópatas, o con factores de riesgo? Bueno, los autocuidados de los pacientes, el paciente generalmente se adhiere a los tratamientos y si sabemos informar al paciente, generalmente muestran adherencia y cambian o revierten. Voy a contar una breve, ahí justo en la presentación estaba Enar, que fue Enar Arranz, con quien yo me formé en todo este tema, que es una fisioterapeuta que realmente es increíble, y me hizo enamorar, porque siempre se lo digo, pero es así, de cardio, y de la parte de cardio que hacemos los fisioterapeutas, porque tiene realmente mucha pasión, aunque ella dice que no, pero yo sé que sí, y esa adherencia que muestran los pacientes. Enar aparece en la foto dando la charla de factores de riesgo, y yo les avisé a todos mis pacientes que se iba a hacer esas charlas educativas que hacíamos hincapié, porque el programa siempre es de educación. El programa no sirve si solo van a hacer ejercicios, porque eso dejan el ejercicio y lo pierden. En cambio, si el paciente está formado en lo que está pasando en su organismo, en su cuerpo, es más fácil que se adhiera a todas esas, a las pautas que les establecemos. El ejercicio es una parte más, igual de importante que las charlas educativas y que todo lo demás. Y entonces uno de mis pacientes que fumaba, dice, no voy a venir, se enfadó, porque hacernos ver a veces cuesta, y no voy a venir. Bueno, yo informo, yo les digo siempre, yo tengo 3 hijos y me hacen poco caso, así que mis pacientes yo informo, después que el camino que elijan es responsabilidad de cada uno. Y
y se presentó en la charla educativa y al poco tiempo dejó de fumar y hoy ha recuperado la capacidad funcional, su estado físico, está muchísimo mejor, además es un paciente joven de 50 años, que realmente siempre me contaba que salía a fumar escondido para que sus hijos no lo vean, y entonces yo le digo, ¿pero a quién querés engañar? ¿A tus hijos? ¿No se dan cuenta? ¿No hueles? ¿No? Fíjense hasta dónde, ¿sí? A veces, haz lo que yo digo, no, pero no quería que los hijos lo vean, y entonces para él es una gratitud, pero yo se lo planteaba tal cual, hay algo ahí, esconderte de tus hijos, ¿sabes? Cuando hay tiene que ser una relación, bueno, y son cosas así como ese caso, muchísimos casos, y generalmente el paciente llega a los autocuidados, a la adherencia, ¿sí? Sobre todo porque estoy en un sector donde el paciente, esta mañana mismo, ahora ya vieron las instalaciones del club, el sitio es maravilloso, es un paraíso trabajar ahí, y tenemos todo lo que nos da la naturaleza. Ahora la parte de ejercicio de aeróbica, la parte aeróbica la hacemos en el agua, porque tenemos una piscina muy buena, y realmente el paciente se va, ahora están haciendo 40, 42 grados en Madrid, tener esa posibilidad es realmente continuar, logran en el agua, si tienen patología musculoesquelética, de cadera, de rodilla, logran una mejora integral, que era a lo que planteábamos al principio. Podemos ver al paciente desde otro prisma, desde un punto global, y el paciente es muy agradecido, y la figura del fisioterapeuta y del kinesiólogo está muy reconocida cada día más en la sociedad, ¿sí? Quizás, no sé si al nivel de Argentina, Francia, Canadá, pero cada vez vamos a través de formación, que eso es una cosa que es clave para hablar con el médico de tú a tú, para que nos escuchen, es clave tener formación, para que si nos hablan de alguna cosa podamos seguir la charla y no quedarnos a veces en solo un área. Exacto. Ángeles, otra pregunta. ¿Qué rol tiene el Estado de España en la promoción de este tipo de grupos de tratamiento? Desde el punto de vista de los fisioterapeutas, ¿sí? Lo desconozco un poco. Sí sé que a nivel se estimula muchísimo. Yo siempre digo, desde hace 20 años que yo vine a vivir aquí, que me llamaba la atención, ¿sí? Yo iba a buscar a mis hijos al colegio con chándal, con jogging y zapatillas, y yo veía a todas las mamás vestidas de tacón y chaqueta, y entonces cuando invitaba a alguien a salir a caminar a un parque o alguna cosa, no tenían zapatillas deportivas. Y entonces eso ha cambiado. Desde el gobierno de España se está motivando mucho el ejercicio terapéutico, sobre todo lo que tenemos que saber, y el ejercicio en sí. Tenemos que saber que es la inactividad física es la cuarta causa de muerte a nivel mundial, ¿sí? Y la primera causa que genera obesidad, la inactividad. Entonces ahora hay muchos más programas. Sí me consta que del Colegio Profesional de Madrid, que es al que pertenezco y y con el que estoy bastante involucrada permanentemente, se hacen campañas. De hecho, yo el fin de semana estuve en un programa de ejercicio terapéutico con el fin de ver esto, de ver que nuestro paciente es mucho más que la rodilla, la lumbalgia, ¿sí? Y entonces, si el profesional, el fisioterapeuta, tiene una visión global, pero está cambiando cada vez más, hay un cambio, ya yo lo noto incluso que la fisioterapia va creciendo dentro de los equipos multidisciplinares de salud, y hay profesionales excelentes en primer nivel, ¿sí? A veces las leyes son un poco distintas que en Argentina. El fisioterapeuta en UCI y eso tiene menos autonomía, el kinesiólogo, pero poco a poco, si seguimos formándonos y conociendo cada vez más, nos van confiando los pacientes, los médicos, y va a llegar un momento que la sociedad misma lo está demandando. En mi club está pasando eso. ¿Sí? El paciente viene a veces a mí
Y entonces soy yo, viene y me pregunta qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir, porque a lo mejor es la persona dentro del equipo de salud que más acceso tienen, el que está muchos días, porque el fisioterapeuta viene, y entonces ahí le digo al cardiólogo, al trauma, a otro compañero, porque a veces yo no sé de todo, y a veces tengo que derivar a otro compañero, ¿sí? Para que le vea determinadas cosas, y eso es muy bonito, que, sobre todo que entre nosotros podamos ser honestos y decirle, porque eso tiene un prestigio hacia la profesión. Si yo sé decir, no podemos entender de todo y saber de todo. Y eso al paciente le da mucha tranquilidad. Claro, más que nada lo que es el trabajo en un equipo interdisciplinario, ¿no? Sí. Otra pregunta, Ángeles. ¿Cuánto tiempo después de la internación, o mejor dicho, del alta sanatorial en un paciente con cardiopatía, cuánto tiempo debe pasar para poder ser incluido al grupo de tratamiento que propones? El paciente que viene a fase 3, si tuvo un episodio cardíaco, angina de pecho, si está cardiopatía, lo que haya sido, un infarto agudo de miocardio, o un trasplante, porque a veces tienen, ¿sabes? Claro. Los pacientes, la rehabilitación cardíaca está indicada en muchas patologías, y entonces, según la causa, si el paciente fue dado de alta de fase 2, que entonces inmediatamente no tiene que pasar ningún día, porque ese paciente volvió a nacer, está contento, y ahí es cuando tiene que ser incluido en una fase 3 con un seguimiento para que pueda seguir, porque ¿qué pasa? Le sacan el monitoreo, y el paciente se asusta y dice, uy, ahora que no me controlan, que no sé, y deja de hacer ejercicio por miedo. Entonces, si tú o nosotros lo recibimos, el paciente se adhiere, inmediatamente es dado de alta de la fase 3. La fase 2 dura entre 6 y 12 semanas, ¿sí? Y después ahí ya empieza la fase 3, y la fase 3 dura toda la vida, ¿sí? Y generalmente es así, yo tengo pacientes de 12 años que están ahí, ¿sí? Porque por lo que decía en algún momento, si lo dejan se encuentran mal. Claro. Próxima pregunta. ¿El tratamiento destinado a los deportistas es el mismo que el destinado a los que no son deportistas? En la parte de cuidados sí, porque no todos los deportistas, sobre todo que no son deportistas profesionales, ¿sí? Son deportistas que tienen muy buen nivel, pero por lo menos los que están federados, juegan, entrenan 3, 4 veces por semana, pero lo que buscan es el complemento para mejorar sus condiciones en la pista, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que van a tener la frecuencia cardíaca va a variar, el tipo de ejercicios que se les propone es distinto, ¿sí? Pero sí la forma de entrenar se respeta esos protocolos que marcamos, una fase de calentamiento, que muchos deportistas empiezan a saco y rompen las fases. Ahora se habla mucho de ejercicios HIIT, de ejercicios SIT, entonces se les informa de qué forma tienen que hacer, se les marca la frecuencia cardíaca a la que tienen que hacer ese ejercicio, que obviamente va a ser diferente a ese grupo que viene a la mañana, que es un grupo más vulnerable, donde no me puedo pasar mucho porque enseguida les da disnea, entonces tengo que estar ahí muy control, con muchísimo control. De todas maneras, todos mis pacientes, todos los que forman parte de las clases de ejercicio, controlan la tabla de Borg, y les hago parar, tomarse el pulso, y que me digan cómo se sienten. Al inicio, a la mitad y al final del tratamiento, de la clase. ¿Sí? Bien. Y otra pregunta más, Ángeles. ¿Podemos encontrar en algún sitio publicaciones realizadas por los profesionales que integran el equipo? Sí. Yo en la presentación puse puse todos donde yo me baso, donde me formo, la bibliografía. Puse también un enlace que es sumamente interesante, que esto me gustaría que lo compartan en vuestras redes, ¿sí? Un enlace que en este momento es clave y importantísimo, que es el enlace del Hospital La Paz con el programa de rehabilitación cardíaca. Y ahí van a ver cómo se está gestionando todo ahora
post-COVID y cómo están los equipos de rehabilitación cardíaca. Y hay ahí yo cito algunas bibliografías. Hubo un último estudio que es la influencia de los factores de riesgos en la enfermedad cardiovascular, que es un grupo español, es del 2018 el estudio, pero un poco va hacia esto, ¿sí? Y también lo agregué hoy porque es un estudio que leía no hace mucho y me gustó el enfoque que tiene holístico del paciente, y mostraba que hay comunidades, señala, en ese artículo están citados todos los artículos de referencia, y citaba que hay comunidades, que me llamó la atención, una en Bolivia, otra en Finlandia, que mantienen las condiciones de vida de antes de la era industrial, porque todo esto, si viajamos en el tiempo, a raíz de la era industrial, primero la agricultura, después la revolución industrial, primero la agricultura de base, la revolución industrial, y ahora la revolución digital o la era digital ya nos está matando desde el punto de vista de la actividad o la inactividad, y ahora que mucha gente teletrabaja y todo, cada vez se mueven menos, entonces todo este tipo de hacer ejercicio controlado, claro. No es ponerte a entrenar y a salir a correr como locos, no, sino hacer ejercicio pautado, controlado, es fundamental, ¿sí? Y tener esa referencia, ¿no? Porque si nosotros pensamos en nuestros antecedentes, mi padre tenía huerta, ¿sabes? Y ahora tenemos todo en la mano, vamos al supermercado y accedemos a todo, ¿sí? Entonces, hay comunidades que la cita, ese artículo, están en la bibliografía que os pasé, y hay comunidades que no tienen factores de riesgo cardiovasculares y viven muchísimo tiempo y sin enfermedades, ¿sí? Entonces, ahí está la pauta, un poco evitar también el tipo de alimentación que comemos las personas que vivimos en las grandes ciudades, tampoco puede ser la misma de otros sitios donde hay menos contaminación, hay mejor quizás calidad de vida. Calidad de vida, exacto. Yo no te quería hacer una pregunta puntual, si te quería hacer un comentario, porque me parece sumamente interesante el motivo de tu charla. Principalmente yo me ocupo, o mi trabajo se desarrolla en la fase 1 de las fases que nombraste. Yo trabajo en el ámbito hospitalario, y me ha pasado en pacientes dentro de la unidad coronaria, pacientes cardiópatas, que me han preguntado, bueno, ¿y al alta cuándo empiezo a caminar? Yo corro, me gusta correr, ¿cuándo puedo empezar a correr? ¿Cuándo puedo volver al deporte? Aparte de todo, sabiendo de que las cardiopatías es la primera causa de muerte a nivel mundial, ¿no? Que eso no queda por demás decirlo. Pero me parece sumamente importante que desde un ámbito deportivo, como es un club de tenis donde vos estás, que se vea o que se tenga esa imagen o esa mirada holística del paciente, ¿no? Que el paciente no es solamente una lesión de lo que es el aparato musculoesquelético, sino que también el poder incorporar o incluir los factores cardiovasculares que podrían desencadenar, ¿no? en una complicación cardiovascular peor, y principalmente hacer partícipe al paciente del conocimiento de sus signos vitales, de qué ejercicio o con qué intensidad o hasta qué punto, con qué controles los puede hacer o los debería hacer, y el hecho, sin ir más lejos, de lo que es la parte de prevención, que siempre en todo tipo de patologías es importante, pero esto de la mirada holística general del paciente, que no solamente en un ámbito de terapia intensiva, unidad coronaria, uno lo ve de manera global, sino que debería ser, creo yo, en cualquier ámbito, ¿no? Dentro de nuestra profesión. No es una lesión puntual, es un conjunto, ¿no? En esto, el paciente, si se recupera, si no le deja secuelas, si pasa por una fase de rehabilitación cardíaca. Yo hablo de la rehabilitación cardíaca, pero no todos los pacientes hacen rehabilitación cardíaca, no todos los pacientes con enfermedad cardiovascular, porque los médicos no los derivan, porque el sistema no lo cubre, porque no pueden, porque no tienen acceso, porque no hay profesionales formados, no hay fisioterapeutas y kinesiólogos formados en rehabilitación cardíaca, somos muy poquitos los que controlamos eso. También con esto los invito a formarse en este área, porque ya ven que la pueden aplicar en cualquier sitio donde estén, y
Y el tema es que la contraindicación es, ese paciente probablemente lo que está desaconsejado son la competencia, ¿sí? Claro. Si ese paciente es veterano, que está en el equipo, que yo hago referencia a lo que me toca a mí, ¿no? Entonces, si tuvo un infarto o algo de eso, ya a lo mejor puede hacer ejercicio, pero no competir, porque el estrés y la demanda que le manda la competencia, y Mayor. después están a grandes rasgos, se desaconsejan los ejercicios con un alto componente estático, ¿sí? Se indican los ejercicios con alto componente dinámico, que se muevan, que hagan, ¿sí? Y con bajo componente estático es relativo, según cómo sea el paciente, cuál es la causa, ahí hay que hilar más fino. Pero en general, lo que decimos es eso, desaconsejamos tales ejercicios, todo lo que sea dinámico lo puede hacer, controlando siempre su sensación de esfuerzo percibido, evitando la apnea y evitando la competición, porque la competición se mete en el deporte, quiere ganar, y ahí no va a estar controlando la frecuencia cardíaca, ¿sí? No. Entonces, no no ni sé la si te situación respondí. sí, ni la situación de competición en sí, lo que genera, ¿no? en un deportista. Sí, perfecto, Ángeles. Bueno, no hay más preguntas, ya estamos sobre la hora, así que María de los Ángeles, muchísimas gracias por tu disertación. Y queremos agradecer nuevamente a Gogax, Exo, Bomb Travel, Profit, Demic, Kinesthetic y la Casa de Fitness desde nuestra parte, desde la Universidad Abierta Interamericana. Muchas gracias, María de los Ángeles, y gracias a los vosotros presentes. por la invitación. Por nada. Adiós. Un gran abrazo y gracias. Hacer ejercicio te ayuda a mejorar tu salud física y mental. Es fundamental comprar un buen equipo en un lugar de confianza que tenga variedad y las mejores marcas. Entrená en casa. Vení a probar tu equipo a nuestras sucursales. Abrimos sábados y domingos. Te esperamos. www.lacasadelfitness.com
¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué nos levanta y nos lleva hacia lo nuevo? ¿Qué nos hace mejores? ¿Qué nos divierte? ¿Qué nos conmueve? ¿Qué nos impulsa a querer saber más? A buscar más allá de lo que conocemos. ¿Qué es lo que nos hace crecer y nunca dejar de buscar? Encontramos en cada principio un desafío. En cada paso que damos, una forma de construir lo que viene. Porque vamos hacia adelante. Porque vemos siempre un nuevo horizonte sin fronteras. Porque siempre podemos aprender más, superarnos. Todos los días son una gran oportunidad para acercarnos un poco más a lo que queremos. En Exo sentimos pasión por la tecnología desde hace más de 30 años, ahora y siempre. Exo.